La conquista alemana de Europa dio como resultado el reclutamiento de aliados inesperados. Si bien desde el inicio de la guerra se permitió a los ciudadanos étnicamente alemanes o no, de países considerados arios tales como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia formar parte de las filas del ejército alemán y las SS, la política de reclutamiento de voluntarios se extendió a países tenidos en menos estima, tales como Bélgica, Francia y Yugoslavia. Junto a estos hubo un tercer grupo, aquellos de las distintas naciones que componían la Unión Soviética. Los colaboradores más entusiastas y con experiencia militar fueron integrados a las distintas legiones, como la ucraniana, la rusa y la azerbaiyana. A pesar de esto, hubo una cuyo trasfondo la hacía diferente a la Legión Oriental promedio, la llamada Legión Georgiana. En comparación con otros nacionales soviéticos, los georgianos inicialmente recibieron un trato relativamente preferencial por parte de la administración alemana. Esto se debió en parte por el hecho de que los georgianos eran clasificados como arios en la ideología racial nacionalsocialista, y también debido a que a varios eruditos georgianos como Alexander Nikuradze y Michael Akhmeteli fueron asesores de destacados miembros del partido como Alfred Rosenberg, cuando varias de las bases teóricas del Tercer Reich aún no habían sido plasmadas firmemente en el marco de dicho movimiento. Por lo que mientras las unidades de voluntarios rusos requirieron de malabares mentales para justificar su existencia ante las autoridades más impertinentes del régimen, la existencia de la Legión Georgiana no requería de justificaciones a posteriori para formarse, al tener una razón previa existente antes de la guerra, aunque en ambos casos este tipo de legiones se formaron para tratar de apaciguar el enorme número de hombres que la campaña para conquistar la URSS estaba consumiendo. También tuvo influencia la comunidad de emigrantes que vivían en Europa Occidental después de la invasión soviética de Georgia en 1921, sumado al gran número de prisioneros de guerra del Ejército Rojo que optaron por luchar por Alemania, con el fin de evitar someterse a las brutales condiciones de los campos para prisioneros de guerra soviéticos. Todo esto dio como resultado la creación de la Legión Georgiana, a pesar de que las botas alemanas nunca llegaron a tocar el suelo de dicho país. La Legión se formó en diciembre de 1941, fueron entrenados en Ucrania Occidental y entraron en combate en el otoño de 1942. Al menos 30.000 georgianos sirvieron en las fuerzas armadas alemanas durante la guerra. El comandante principal y el más famoso de la legión fue Shalva Maglaklidze, el cual había emigrado tras la mencionada invasión soviética de su país. Para evitar deserciones, gran parte de la Legión Georgiana, al igual que otras legiones orientales, fueron reasignadas a labores de ocupación y defensa costera en Francia, donde tuvieron que enfrentarse a las principales fuerzas americanas y de la Commonwealth. En este video analizaremos el uniforme y equipamiento de la Legión Georgiana en Normandía, así como cuál fue su destino tras las batallas subsiguientes y el final de la guerra. La camisa de servicio en este caso es el modelo soviético conocido como Geisha, la cual era estándar en el Ejército Rojo y podía ser vista en unidades de Heeres, Ostruppen y en algunos casos con los propios soldados alemanes. Además de estas, los georgianos también llegaron a utilizar las camisas de servicio alemanas reglamentarias. Los pantalones son los M40 reglamentarios, de color feldgrau. Estos eran los pantalones más comunes en las unidades de Ostruppen, debido a que estos no tenían prioridad para recibir las versiones más nuevas del equipo, tal como lo fueron los pantalones M43. El pantalón M40 estaba diseñado para usarse con tirantes, los cuales podían ser de tipo reglamentario o civil. En este caso el soldado lleva botas altas de patrón soviético, específicamente el modelo de preguerra, utilizado por gran parte de la tropa del Ejército Rojo hasta mediados de 1941, cuando fueron reemplazadas por los modelos hechos de lona engomada. Además de este tipo de botas, los georgianos y otros Ostruppen podían ser vistos con botas alemanas, altas o cortas. La guerrera es la Feldbluse M40, que dependiendo de la unidad de georgianos podía ser más o menos común, puesto que estos llegaron a verse con las guerreras M36, M40, M42 y hasta en algunos casos guerreras de gala Waffenfrock convertidas para ser usadas en combate. Además de estas, también llegaron a utilizarse guerreras holandesas convertidas con las especificaciones alemanas, pero esto no parece haber sido tan común en la Legión Georgiana comparada con otras de las legiones orientales. Los espejos de cuello son el llamado tercer patrón. Este fue creado a mediados de la guerra con la intención de estandarizar a los Ostruppen, y aunque esto no se logró, fueron utilizados por una gran variedad de unidades. Los primeros modelos eran muy similar en forma y tamaño a espejos de cuello de la Luftwaffe, siendo rojos sin importar la nacionalidad. El segundo patrón era muy similar a los espejos de cuello de las SS, y en este caso, en el tercer patrón, la forma pasó a ser rectangular.
Del diseño anterior se heredó el color del espejo, verde botella, con el borde de color identificando la etnia de la unidad, puesto que con los Ostrupen el Waffenfarbe tenía la función de señalizar el grupo étnico de la legión, no la rama, como normalmente se hacía en el resto de las fuerzas armadas. En este caso el rosado siendo usado por los georgianos, con otras etnias los colores eran azul para Turquestán, amarillo para armenios, verde para Azerbaiyán, etc. A mediados de 1944 estos espejos empezaron a ser sustituidos por los modelos reglamentarios del Heer, aunque principalmente en aquellas unidades que estaban en buena posición por su desempeño. Las sombreras también son de un patrón creado específicamente para los Ostrupen, con un estilo similar a las sombreras puntiagudas usadas por el Heer en el periodo de preguerra, con la diferencia de que estas muestran el color de la rama, o mejor dicho, de la etnia en este caso. Estas siempre eran de color verde botella. Junto con los espejos de cuello, este fue otro elemento que a mediados de la guerra fue reemplazado por la versión estándar en aquellas unidades tenidas en buena estima por los alemanes. El águila de pecho es el modelo de 1940, fácilmente reconocible por sus colores apagados, aunque era normal ver tanto en unidades de Ostrupen como del Heer modelos anteriores de águilas, pues no existía un esfuerzo demasiado grande al fabricar los uniformes en que estos siempre tuvieran los modelos más nuevos de las insignias. En el brazo derecho el soldado lleva un escudo que lo identifica como un miembro de la Legión Georgiana. Este es el segundo patrón del escudo, el cual era creado usando la técnica conocida como serigrafía, la cual era más económica que el estilo anterior conocido como Vevo. El escudo muestra la bandera georgiana de la época, y en la parte superior el nombre del país escrito en alemán. La gorra cuartelera es la M42, la cual solo fue usada por el Heer. Esta se distingue de la M34 al tener un corte más simple, una insignia única en forma de T en lugar de dos piezas y el añadido de un par de solapas las cuales se fijaban con dos botones en la parte delantera para ser usadas en caso de frío. Tan solo un año después apareció la gorra M43 mucho más popular. Debido a que la M43 era básicamente una gorra M42 con visera, muchas fueron modificadas por la tropa para hacerla similar a esta y tener la ventaja de la visera. Aún así, muchas fueron usadas en su configuración de fábrica hasta el final de la guerra. El casco en este caso es el modelo de 1916 de la Primera Guerra Mundial, los cuales si bien estaban obsoletos para las unidades de primera línea del ejército, podían verse ocasionalmente en unidades de retaguardia, policías, guardias de campos de prisioneros y en algunas unidades de Ostrupen. Estos cascos estaban actualizados para los estándares de los cascos alemanes más modernos, lo cual consistía en repintarlos, así como reemplazar el interior y el barboquejo por el modelo de 1931. Este tipo de cascos podían verse con o sin las calcas de la rama según el caso. Este en particular ha sido modificado por el soldado con un par de cuerdas amarradas, de tal modo que permiten usar vegetación a modo de camuflaje. Los Hakens, los cuales podían estar hechos de aluminio o acero, tenían la función de ayudar a sostener el peso del cinturón, y en el caso de la Feldbluse M40 requerían de tirantes internos adicionales para poder fijarse. Un detalle bastante llamativo de los uniformes georgianos que pueden verse previo al desembarco de Normandía es la utilización de cinturones P-37 británicos, probablemente de los stocks capturados tras la retirada de la Fuerza Expedicionaria Británica de Dunkerque en 1940. Debido a que con este cinturón es imposible usar varios elementos del equipo de combate alemán, estos fueron intercambiados por cinturones alemanes convencionales tras los desembarcos. El portacargador es el modelo alemán de 1911, el cual tenía una capacidad máxima de 30 balas del calibre 7.92 Mauser. Antes de los desembarcos de Normandía, en las unidades de Ostrupen era muy común ver portacargadores de otras naciones, como aquellos del Mosin Nagant soviético o del Steyr M95 austriaco. A pesar de que a los georgianos se les entregó equipamiento alemán antes de los desembarcos, era muy común ver a estos, al igual que a otras unidades de Ostrupen equipados a medias. En este caso el soldado no recibió trinchas de combate y solo un portacargador. Otro ejemplo de la falta de equipamiento es el no haber recibido una funda para la pala, por lo que el soldado debe de cargarla, en este caso el modelo corto de 1935 metida en la parte frontal del cinturón. En la parte trasera del cinturón está la panera M31. Este es el a veces llamado primer patrón, distinguible por tener refuerzos de cuero en los aros que la sujetan al cinturón. Su propósito era el de llevar el kit de limpieza del arma, efectos personales básicos, munición adicional y cualquier otra cosa que el soldado pudiera necesitar en el campo. En el lado derecho de la panera se encuentra la cantimplora M31, hecha de aluminio, con una funda de fieltro y sujeta con una correa de cuero. En la parte superior podía encontrarse un vaso de plástico o una taza de aluminio. Tenía una capacidad de 3/4 de litro.
En el lado izquierdo de la panera se encuentra la marmita, en este caso es el modelo francés de 1935. Un gran número de estas marmitas cayeron en manos alemanas tras la capitulación de Francia en 1940 e incluso se siguieron produciendo bajo la ocupación. La evidencia indica que estas fueron en su mayoría entregadas a centros de ayuda civiles para ser usadas como bandejas. Una parte también fue entregada a elementos militares y de la policía auxiliar en la Francia ocupada. El resto pudo verse en algunas unidades alemanas de retaguardia, del Servicio del Trabajo del Reich, el Reichsarbeitsdienst y lo que nos ocupa en este caso, los Ostruppen. Existiendo por ejemplo una foto donde se puede ver a un soldado georgiano con una de estas marmitas equipadas. En la parte trasera del cinturón también está la bayoneta modelo 8998. Estaba diseñada para calarse en el fusil Kar 98 y usarse en el combate cuerpo a cuerpo, pero debido a la naturaleza de los combates en Normandía, lo más común era que se usara solo como un cuchillo de combate, a pesar de que esta fuera para apuñalar y no cortar, o como una herramienta. Esta en particular tiene las cachas de madera, aunque también era común verlas hechas en baquelita. En las unidades de Ostruppen era normal verlas equipadas, a pesar de que los soldados muchas veces no tuvieran fusiles Mauser en los cuales acoplarlas. En lugar de la lata de la máscara antigas alemana se lleva una bolsa de origen soviético creada para el mismo propósito. En este caso es el modelo OBR-36, el cual se distingue por tener un par de bolsillos en los laterales. Al igual que otras piezas de equipo soviético, estas fueron capturadas por los cientos de miles, si no es que millones, en las primeras fases de la invasión alemana de 1941. No está claro si los alemanes pretendían que las unidades equipadas con estas debían llevar sus máscaras de gas allí, o simplemente ser usadas para llevar equipamiento adicional, ya que según qué foto se mire, pueden verse a los soldados georgianos utilizándola sin tener la lata alemana para la máscara antigas equipada. El fusil es el Mosin Nagant M9130, el cual junto con otras armas de origen soviético fue usada en gran medida por las unidades de Ostruppen en el frente occidental, incluso después de los desembarcos aliados. Este está equipado con una correa de lona, la cual era el patrón más común en aquel entonces. Las imágenes de unidades de Ostruppen con estos fusiles dejan ver que generalmente no estaban equipados con las bayonetas, las cuales se pueden asumir que fueron desechadas o enviadas a depósitos por los alemanes, debido a lo extremadamente raras que eran las fundas para este ítem en el Ejército Rojo. A pesar de no llevar el portacargador creado para usarse con este fusil, la munición soviética de 7.62 x 54R cabe dentro del portacargador alemán, aunque con algo de dificultad. Este sería el uniforme y equipamiento de un soldado georgiano en la batalla de Normandía, sin duda uno de los grupos más llamativos que participaron en los esfuerzos alemanes por contener al gran contingente aliado que desembarcó en Francia en 1944, no solo por su particular historia, sino por su uniforme. Las derrotas alemanas causaron un cambio de actitud hacia los georgianos. A pesar de haber luchado con valor junto a los alemanes en Monteburg y Cherburgo, una serie de deserciones, combinada con la cada vez mayor paranoia de Hitler, causaron un incremento en la hostilidad y sospecha hacia los georgianos, llegando este a decir que solo confiaba en los georgianos puramente musulmanes. Si a esto se le suma el hecho de que Stalin era georgiano y que la Georgia soviética tenía cierto nivel de autonomía, se explicaría en parte la creencia de que los legionarios georgianos estarían más interesados en obtener la independencia de su país que luchar por Alemania. Eventualmente esta desconfianza de los georgianos tanto a Stalin como a Hitler tendría su explosión en el alzamiento de Texel, una isla perteneciente a Países Bajos usada como guarnición. A inicios de abril de 1945, los georgianos, al enterarse de que serían reasignados a tierra para combatir a los aliados occidentales, asesinaron a sus comandantes alemanes mientras estos dormían, además de a prácticamente todos los alemanes de la isla, exceptuando aquellos que controlaban las baterías costeras. Debido a que el éxito del alzamiento, el cual contaba con el apoyo de la resistencia holandesa, dependía de un desembarco de los aliados, el cual nunca llegó, los alemanes enviaron un grupo de respuesta a la isla para retomarla por la fuerza, lo cual llevó a una batalla entre estos dos grupos que habían sido aliados, batalla que se extendió hasta el 20 de abril de 1945, 2 semanas después de la rendición incondicional de las fuerzas armadas alemanas en
en Europa, razón por la cual el alzamiento de Texel es a veces llamado la última batalla de Europa. Todo culminó con la eventual llegada de las Fuerzas Armadas canadienses, quienes negociaron la rendición de ambos bandos. Sin embargo, este no sería el final de la lucha por la supervivencia de los soldados georgianos, al igual que de sus familias, los cuales junto con sus compañeros de armas rusos, ucranianos y armenios se les enviaría a petición de Stalin en un viaje con todos los gastos pagos a los gulags de Siberia. Muy pocos lograron escapar a este destino. Los supervivientes lograron evadir ser capturados por parte del cuerpo de contrainteligencia del Ejército Rojo, el Smersh, gracias a civiles holandeses, quienes los resguardaron mientras los soviéticos peinaban toda la isla en busca de cualquier soldado georgiano que pudieran encontrar, de los cuales más de 200 serían deportados. En cuanto al comandante de la Legión Georgiana, Shalva Magleklidze, este vivió en Alemania Occidental, hasta que en 1954 fue secuestrado por agentes soviéticos y enviado a la URSS. A pesar de que Magleklidze estaba seguro de que lo único que podría esperar de las cortes soviéticas por haber servido en la Legión Georgiana era una bala, los soviéticos decidieron usarlo como ejemplo y lo dejaron ir, con la intención de publicitar el supuesto trato piadoso de la justicia soviética con los desertores. Todo a cambio de que denunciara a la comunidad de georgianos en el exilio como agentes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Como recompensa por su cooperación, a Magleklidze se le dejó vivir e incluso continuar ejerciendo la abogacía. Eso sí, en completo anonimato y bajo la atenta y constante mirada de la policía secreta soviética hasta su muerte en 1976.